Vamos a iniciar nuestra historia y nuestra comprensión de este lugar con lo que sucede en la Torre de Babel. Torre de Babel, según el relato de Deuteronomio capítulo 32. El primer texto que quiero que anotes, que recuerdes en este tema es Deuteronomio 32. ¿De qué se trata Deuteronomio 32? De hecho, vamos a leerlo juntos y te vas a dar cuenta de una conspiración que hay. Hay una conspiración incluso, aunque usted no lo crea, dentro de los escribas que copiaron el Antiguo Testamento. ¿Por qué creen que los esenios se salieron de la corrupción de Jerusalén y se vinieron acá al desierto de Judea? A ellos copiar, estar transcribiendo la escritura. ¿Por qué creen que ellos hicieron eso? Por toda la corrupción religiosa que se estaba dando en Jerusalén y que incluso estaba ya adulterando la palabra de Dios. El profeta Jeremías, ya desde el tiempo de Jeremías estaba sucediendo, el profeta Jeremías dijo, la pluma mentirosa de los escribas. Así dice Jeremías, la pluma mentirosa de los escribas. ¿Qué quiere decir? Ya desde la época de Jeremías, ¿qué época vivió Jeremías? 605. Alrededor de 605 antes de Cristo. Fíjense, 605 años antes de Cristo, y tiene lógica. Si en la época del rey Josías, rey de Judá, ya no había rollos de Torah. No había. Ya habían desaparecido los rollos de Torah, habían quemado todos los rollos de Torah. Había habido un intento por borrar la identidad, la historia del pueblo de Israel. Y si tú logras borrar, quemar todos los rollos de la Torah, pues imagínate, ¿qué sería de nosotros si se hubieran quemado todos los rollos de Torah? Si ya no tuviéramos rollos de Torah, ya no hubiera manuscritos de la muerte, ya no estuvieran los escritos de Moisés, ¿qué sería de nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo ahorita? Pues ahí, no sé, en la pirámide, en Teotihuacán, en la pirámide del Sol, o sea, ¿qué estaríamos haciendo, no? Entonces, hubo épocas en que reyes de Israel, reyes de Judá, trataron de borrar la historia de Israel y asimilarse a la cultura de otras naciones, a la cultura griega, a los babilonios, a los persas. Y en la época de Jeremías, él dice, la pluma mentirosa de los escribas. No nada más hubo épocas en que se trató de borrar completamente, pero también hubo épocas en que se trató de modificar así ligeramente algún texto. Pero ¿cuál es la manera en que Dios preservó el que no se... ¿de qué manera Dios logró que podamos tener convicción de lo que dijo Él si empezaron a hacer copias corruptas de la Escritura? ¿Cuál es la manera que Dios se aseguró? Está muy parecido, eso es muy parecido a lo que es la historia del Internet. ¿Saben cuál fue la historia? ¿Saben a quién se le ocurrió lo del Internet? ¿A quién se le ocurrió la red de computadoras que están unidas y están conectadas? O sea, ¿cuál fue el origen de esa idea? ¿Perdón? Paramilitar, pero ¿qué se trató de hacer? O sea, ¿cuál era? Las estrategias para la guerra, no solo una persona la tuviera. Diseminar la información. O sea, la misma idea del ser humano de diseminar la información, porque antes tenías todo tu centro de comunicaciones en un lugar. ¿Qué pasa? Te bombardean ese lugar y se acabó ya. Y si logras incomunicar a un ejército, lo acabaste. Entonces, la idea del Internet fue diseminas, pones muchas computadoras y todas están conectadas, no puedes bombardear todas. Es exactamente lo que sucedió con las copias de la Escritura. ¿Ok? A lo mejor puedes alterar una, pero si hay miles de manuscritos, no los puedes, ¿cómo los alteras todos, no? Entonces, aunque en ciertas épocas de la historia algún escriba dijo, aquí le voy a mover, aquí le voy a, bórrale ahí, quítale ahí, pues después encuentran otro manuscrito más antiguo que dicen, oye, aquí tiene este texto, está aquí alterado. Entonces, eso es lo que hizo los manuscritos del Mar Muerto, que los manuscritos del Mar Muerto son 1000 años antes que los manuscritos más antiguos que se tenían, y entonces ahora ya se puede ver si alguien le quitó o le puso a un manuscrito posterior, y ya podemos ver algo más cercano a la época de Moisés. Y aquí tenemos un ejemplo claro de esta manipulación que hubo
en el texto masorético. El texto masorético es el texto que teníamos antes de los manuscritos del Mar Muerto, más antiguos de la Torá de Moisés, de los libros de Moisés. Masorético viene de la palabra masorá, que es tradición, el texto tradicional. El texto masorético, un texto de alrededor del quinto, octavo siglo después de Cristo, de ahí empieza el texto masorético. Y el texto masorético es como el texto estándar de la Torá, del Pentateuco de Moisés en hebreo. Y ese es el texto que se usa para las editoriales de la Biblia, para traducir la Torá al español o al inglés o lo que sea, usan el texto masorético. Digamos que el texto masorético, recuerda, es el texto oficial para las traducciones. Tu Biblia Reina Valera, o Nueva Versión Internacional, o King James, etcétera, etcétera, es una traducción, en el caso de la Torá, del texto masorético. ¿Quiénes son los masoretas? ¿Quiénes fueron ellos? Son judíos, escribas, que se dedicaron a hacer copias de la escritura. Hicieron el texto masorético, ¿saben por qué? Como una alternativa judía al texto que usaban los judíos creyentes en Cristo. O sea, el texto masorético fue como para que también porque ¿cuál era el texto común que usaba la mayoría de los judíos en la época de Yeshua? ¿Cuál era el texto que la mayoría de los judíos usaban cuando querían leer las escrituras? Pues usaban o la Septuaginta, los que no hablaban hebreo, copias de la Septuaginta. La Septuaginta es una traducción del texto hebreo del Antiguo Testamento, hecho alrededor de 250 años antes de Cristo, porque ya muchos judíos no hablaban hebreo, ya muchos judíos se habían asimilado, ya no hablaban hebreo. ¿Y cuál era su libro para la Biblia? Como decir ahora, en el ámbito hispano, ¿cuál es la Biblia más conocida? La Reina Valera. Bueno, en época de Jesús, ¿cuál era la Biblia equivalente a la Reina Valera para los judíos? La Septuaginta. O la Septuaginta. ¿Y cómo lo sabemos eso? ¿Cómo lo sabemos eso? Porque en el Nuevo Testamento, todas las veces que los apóstoles citan algo del Antiguo Testamento, cada que Pablo dice, como está escrito, como dice, y tú lees ese texto que cita, es de la Septuaginta. Porque lo cotejas con la Septuaginta, que ahora también tenemos la Septuaginta. Hay traducciones de la Septuaginta, porque la Septuaginta es en griego. Se le llama Septuaginta porque Septuaginta es de 70. Porque en la época del Imperio Griego, un gobernante muy importante en el ámbito griego, para su biblioteca de Alejandría, él quería tener los escritos más importantes de las diferentes culturas y mandó que se hiciera una traducción al griego, y él eligió a 6 de cada una de las 12 tribus de Israel, a 6 eruditos, 6 rabinos importantes de las 12 tribus de Israel. 6 por 12, ¿cuánto es? 6 por 12, 72, y bueno, por eso le llaman los 70. Entonces los reunió, los invitó a que estuvieran ahí en su palacio y estuvieran reunidos traduciendo. Y cuenta la tradición, cuentan también algunos historiadores, que fue un milagro cuando ellos, cada quien en un salón aparte, tradujeron y luego compararon sus traducciones y coincidían. Entonces eso se cuenta como que fue algo milagroso, ¿no? Se dice también que los rabinos, los líderes judíos de aquella época, cuando se enteran que hay una traducción al griego de las escrituras hebreas, hicieron como luto. Hicieron luto, se rasgaron las vestiduras, dijeron, esto va a estar terrible, esto va a ser una ensalada de locos, porque ahora, ¿qué dijeron? Ahora los gentiles, ahora las naciones van a poder entender nuestras escrituras y ahora van a decir que ellos son el pueblo elegido. Eso dijeron los... Fíjense, qué interesante, ¿no? Y entonces pues dicen, qué terrible, se tradujo nuestras escrituras, ¿no? Entonces, pero eso pensaron ellos. Pero, claro, les provocaron a celos, pero eso pensaron ellos. Pero si Dios está en control de todas las cosas, si Dios es el que controla su palabra y todo lo que ha sucedido con su palabra, ¿ustedes cuál creen que habrá sido el plan divino
detrás de la traducción de la Septuaginta. ¿Para qué en un principio, obviamente ya repercute hasta nosotros, pero en un principio la Septuaginta, ¿cuál era el objetivo? ¿A quién iba a alcanzar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, que en esa época, ¿dónde andaban? Entre los griegos, los dispersos entre los griegos. O sea, la Septuaginta fue la traducción para los dispersos entre los griegos. En otras palabras, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahora entienden por qué los apóstoles usaban esa traducción. Ahora, en la época de los apóstoles seguramente había, y bueno, seguramente porque tenemos los manuscritos del Mar Muerto, pero en la época de los apóstoles, por supuesto que había copias, muchísimas copias del Antiguo Testamento en hebreo. Entonces, seguramente también ellos citaban textos en hebreo, pero ¿por qué citaban más la Septuaginta? ¿Por qué los apóstoles al escribir citan más la Septuaginta? Pues porque ¿a quién quieren alcanzar? Entonces, aunque en el movimiento de las raíces hebreas hay algunos que con mucho celo dicen, no, el Nuevo Testamento se escribió en hebreo, yo en algún momento también llegué a pensar que era así, pero luego pensando sin tanto celo, sin tanto fanatismo, así de, no, si estoy en hebreo, también me puse a pensar que no tiene mucho sentido que el Nuevo Testamento se haya escrito en hebreo, o que el apóstol Pablo haya escrito en hebreo, no tiene mucho sentido, porque él fue enviado a los gentiles. Entonces, si él quiere alcanzar a los gentiles, no va a escribir en hebreo, obviamente, ¿no? Entonces, tiene mucho más sentido, y por eso es que el Nuevo Testamento, las copias que tenemos son en griego, 5,000 manuscritos tenemos en griego, porque es para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel que están en Grecia, ¿ok? Zacarías dice que Judá será el arco y Efraín será la flecha, para acabar ¿con quién? Con Grecia. Así está escrito en la profecía de Zacarías. Entonces, pregunta, ¿por qué es importante saber todo esto de las escrituras y la historia de las escrituras y las traducciones? ¿Por qué es importante? Porque si tú y yo no sabemos cuál es la fuente de nuestra fe, y la fuente de nuestra fe que son las escrituras, pues, o sea, nuestra fe está en el aire, está en el vacío, ¿no? A veces citamos, Dios dice, y citamos un texto de Reina Valera, pero no necesariamente Dios dice. Dice la traducción Reina Valera. Hay que ver exactamente qué dice, cuál es el contexto, cómo está conectado, a qué se está refiriendo. Entonces, cada que vamos a decir Dios dice, hay que asegurarnos de que Dios dice. De que Dios realmente dice, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto de Deuteronomio 32. Vamos a ver un ejemplo en el cual la pluma mentirosa de los escribas, texto masorético, alternativa a la Septuaginta, porque los masoretas judíos, los guardianes de la tradición judía, los guardianes de que se preserve el judaísmo tal cual, pues ven que la rama del judaísmo que más está creciendo, ¿cuál es? La rama de los nazarenos, la rama de los cristianos. Esta es la rama que está explotando. Entonces, las escrituras que ellos tienen es la Septuaginta, es lo que ellos están difundiendo, y ellos quieren tener su propia traducción para los judíos que no creen en Yeshua. Y como el énfasis de los cristianos primitivos o de los judíos que creen en Yeshua, el énfasis es el ámbito espiritual, los ángeles, esta guerra cósmica, esto de los demonios, mucho es el énfasis de los cristianos. Los judíos, con mucha influencia, los masoretas, con mucha influencia de los saduceos, que está escrito que no creían en ángeles, no creían en la resurrección de los muertos. En otras palabras, no creían en el... O no creían, o sí creían, pero no querían que nadie supiera eso. Entonces tú piensa los saduceos, que eran los helenistas, los que querían, así como que querían estar bien con Roma, y eran los aristócratas de la nación, eran los que gobernaban en aquella época Jerusalén, y que ellos pues vivían en la riqueza, que no creían en la resurrección de los muertos, no creían que había vida después de la muerte. Y si tú no crees que hay vida después de la muerte, pues entonces ¿cómo va a ser tu estilo de vida? Si no crees que hay vida después de la muerte, ¿cómo vas a vivir? Pues, comamos y bebamos, que mañana moriremos, y los libros de Moisés son simplemente una guía ética, pero pues vamos a darle aquí, vuelvo a la hilacha, riquezas, y todo está aquí y se acabó, ¿no? Eso creían los saduceos. Entonces no creían en la resurrección,
Ellos fueron los que le fueron a preguntar a Jesús como para burlarse. Hay un hombre, se murió, dejó viuda a su esposa y luego se volvió a casar, de acuerdo a las leyes de Moisés, se casa con el hermano y luego se casa otra vez, se casa 7 veces. En la resurrección, ¿de quién va a ser? ¿No? Así como riéndose. O sea, como burlándose de que tú crees en la resurrección, a ver, ¿de quién va a ser esposa? ¿Y cómo les contesta Yeshua? Les contesta como devolviéndoles la burla, un poco siendo irónico, diciéndoles: ustedes ignoran las escrituras. Ignoran las escrituras y el poder de Dios. Claro que Dios puede resucitar de los muertos. ¿Acaso no está escrito? Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ya con eso los dejó callados, ¿no? Entonces, centro de la doctrina de Yeshua y los apóstoles es la resurrección de entre los muertos, es el ámbito espiritual, es lo que tú y yo vencemos al morir, y es lo que pasa al resucitar, y es lo que pasa simbólicamente después de que te bautizas y sales del agua. Simbólicamente, ¿qué sucede? Te conviertes en hijo de Dios. ¿Pero qué significa ser hijo de Dios? Eso también tenía una connotación. Ahora, cuando tú escuchas hijo de Dios, quizás te imaginas diferentes cosas, pero en aquella época decir hijo de Dios tenía un significado muy específico. ¿Cuál era el significado específico que tenía decía en aquella época? Soy Benei Elohim, soy un Ben Elohim, soy un hijo de Dios. Significaba que eras un ser espiritual. Ben Elohim es la frase que se utiliza en el Antiguo Testamento para referirse a los ángeles. Yeshua le dijo que en la resurrección de los muertos, dice, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán semejantes a los ángeles. Entonces, un nacido de Dios, un discípulo de Yeshua, ya no es un Ben Adam. Ben Adam es un hijo de la tierra, un hijo del polvo, un hijo de Adán. Un hijo de Dios es un hijo de los cielos, un hijo de Dios, un ser espiritual. O sea que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. O sea que un hijo de Dios ya no vive conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, el que resucitó de los muertos a Yeshua, resucitará también tu cuerpo mortal. Así que, ¿qué es un hijo de Dios? ¿Qué es un hijo de Dios? Todos juntos, ¿qué es un hijo de Dios? Un ser espiritual, o sea, un ángel. ¿Qué sucedió cuando Esteban le predica todo el Sanedrín y les da toda una historia impresionante y ellos crujían los dientes y les empieza a decir: ustedes siempre resisten al Espíritu de Dios, y les empieza a hablar así bien duro al Sanedrín? Dice que lo miraron y le vieron cara como de ¿qué? De ángel. O sea, lo vieron como que se transfiguró. Dijeron: wow, este es un ángel, este cuate. Bueno, ¿cómo sabrás si tu fe es genuina, real? Cuando alguien te diga: eres un ángel. ¡Qué bárbaro! Alguna vez te dice: eres un ángel. Bueno, entonces estás cumpliendo tu propósito. Eres un ángel, estás para servir al Señor, es un mensajero de Él. Ese es todo el propósito. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio? Porque somos mensajeros de Él. ¿Ok? Entonces, esa era la connotación de Ben Elohim, hijo de Dios. Y ponte a pensar tú como escriba, masoreta, que quieres guardar la tradición, que no quieres que el pueblo se siga adoctrinando con la cuestión de Yeshua y toda esa onda, y quieres borrar todo el tema del mundo espiritual. ¿Qué harías con los textos del Antiguo Testamento que claramente habla de Benei Elohim, de ángeles, de todo ese mundo? ¿Qué vas a hacer con esos textos? Los vas a medio adulterar un poquito. Pero así, y luego ese texto adulterado se traduce al español, se traduce a todos los idiomas, y pues ya. Entonces, qué impresionante, ¿no les parece? Qué impresionante que ese texto que nos llegó así, y en muchos casos así medio adulterado, qué impresionante, porque en la época de la destrucción del segundo templo, antes de ir a destruir el templo en Jerusalén, las legiones romanas, ¿qué creen que fueron a destruir? Antes de ir a Jerusalén, rumbo a Jerusalén para destruir el templo, primero ¿qué fueron a destruir? ¿A quién fueron a destruir? A los esenios. La comunidad de los esenios era el foco de infección para el Imperio Romano.
¿Por qué? Porque dicen, estos están diseminando la verdad, estos son los que estos son el peligro. Entonces se fueron sobre la comunidad de Qumran, llegaron a los lugares donde ellos tenían almacenados toda la biblioteca, los escritos, los manuscritos más fieles, ellos ahí con mucho celo de copiar correctamente, y entraron a todos esos lugares, y con eso puedes entender por qué los manuscritos del Mar Muerto están en infinidad de pedacitos. Y ahora ahí tienes a los investigadores, a los arqueólogos, a los estudiantes tratando de unir un rompecabezas de miles de piezas. ¿Puedes creer que 2000 años lo que Roma trató de hacer, el Señor dijo, no pasa nada? Y el Señor lo preservó para este tiempo. O sea, ¿no te parece algo como de película? Por ahí se dice, es una posibilidad de que, bueno, ¿por qué está así? Pero exageradamente manuscritos enteros, así en pedacitos chiquitos, así, como que alguien así los despedazó. Bueno, pues una teoría que tiene mucho sentido es que en esas cosas, por ejemplo la que vimos ayer de Qumran, entraron los romanos y bueno, mataron a toda esa comunidad, destruyeron todo, y al entrar a las bibliotecas con todos los rollos, entraban los romanos, los soldados, y hacían pedacitos todos los manuscritos y los dejaban ahí tirados. Y casi 2000 años después, qué interesante que justo antes de la fundación del Estado judío actual, 1948 se funda el Estado, pero en 1947 son las votaciones. En noviembre de 1947 se está llevando a cabo la votación en la ONU para saber si surgía el Estado de Israel o no. Estaban ahí las votaciones, Estados Unidos sí, se está tomando la votación, y ese mismo día que se está tomando la votación, ¿qué creen que está pasando? Justo en Belén de Judea. En Belén de Judea, donde nació el Verbo, donde el Verbo se hizo carne, en Belén, están escondidos ahí en Belén, viendo los manuscritos del Mar Muerto, pensando cómo hacer para sacarlos de Belén y llevárselos al extranjero para comerciarlos, venderlos. Esa misma noche de la votación que están haciendo en el Estado de Israel, están haciendo otra vez los manuscritos del Mar Muerto. ¿Creen que eso es coincidencia? Es algo increíble. ¿Y cómo se encontraron los manuscritos del Mar Muerto? Bueno, un muchachito beduino que andaba ahí con su oveja, una oveja se le pierde, una oveja se le descarría. ¿Qué le recuerda? ¿Qué historia le recuerda? ¿Pero qué más? Las ovejas dispersadas. Moisés, ¿por qué va y ve la zarza ardiendo? Va en busca de una oveja. Y en eso ve la zarza ardiendo y Dios le dice, ve y saca a mi pueblo. ¿Qué quiere decir? Que de manera paralela, los manuscritos del Mar Muerto son el inicio del momento de la redención. Yo por eso creo que ese descubrimiento y el Estado de Israel es el inicio de la redención final de Israel y del mundo. Y entonces ese muchachito beduino anda buscando a la oveja. Bueno, se dice la historia que toma una piedra, la aventó en una cueva, oye que algo se rompe, entra y ve esas vasijas. Y ve y empieza a sacar y pues ve todos los pedacitos y agarra unos cuantos rollos por ahí y los va y los vende ahí en un mercado, se los vende a un zapatero que va a hacer zapatos del cuero de esa. Y bueno, a lo mejor algunos de los manuscritos quedaron en zapatos o en chanclas de algunos de algunos árabes. Alguien traerá ahí sus manuscritos del Mar Muerto en sus chanclas. Entonces, increíble. Entonces, bueno, lo que se preserva y lo que de todos esos pedacitos han estado tratando de unir es lo que ahora tenemos. Entonces, qué increíble que eso que se trató de corromper, textos masoréticos, ahora tenemos acceso a cotejarlo, a compararlo, y eso es lo que vamos a ver en Deuteronomio 32. Así que, ahora sí, Deuteronomio 32. Ok, Deuteronomio 32 lo vamos a leer en la traducción Reina Valera. Reina Valera, ¿por qué yo uso la Reina Valera? Yo uso la Reina Valera porque ¿a quién quiero alcanzar? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, que ¿dónde están? En el mundo
Principalmente en el mundo protestante, o sea, me dirijo más al mundo protestante porque el mundo católico, bueno, está todavía más complicado, pero los del ámbito protestante ya van un poquito más adelantados, entonces ya por ahí va. Entonces, vean lo que dice Reina Valera, traducción de texto masorético, Deuteronomio 32. Dice, escuchad cielos y hablaré. Esto lo está diciendo Dios a través de Moisés, ¿no? Moisés escribe esto, Dios está hablando a través de Moisés y dice, escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama. Por algo ha estado lloviendo estos días en Jerusalén. Este tour, les dije, va a ser algo especial este tour. Goteará como la lluvia, está lloviendo sobre nosotros, y como las gotas sobre la hierba, porque el nombre de Jehová, Jehová simplemente es la transliteración al español del nombre hebreo, Eheye Asher Eheye, yo seré el que seré, el verbo existir conjugado en futuro, presente y pasado, Ihye Ove Hayá, y el será, el es y el fue. Eso es Jehová, simplemente se translitera al español, el que será, por eso le decimos el eterno, el que siempre será. Dice, porque el nombre del eterno proclamaré, engrandeced a nuestro Dios. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto, la corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿A quién se está refiriendo? Generación torcida y perversa, sus hijos se rebelaron. Le está hablando Israel, ¿no? Y le dice, ¿así pagáis al Eterno, pueblo loco, ignorante? Fíjense cómo le dice. ¿Así me pagas? Todo lo que he hecho por ti y eso lo haces por mí. Dice, ¿no Él es tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos. Considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará. A tus ancianos y ellos te dirán. Cuando el Altísimo, aquí viene el versículo 8, aquí viene. Cuando el Altísimo, la palabra Altísimo en hebreo es Elión. Elión. ¿Qué es Elión? Elión es el máximo, el más alto. Cuando Elión es el nombre que se le daba al Altísimo. Ahora, si dice el Altísimo, si tú le das el nombre Elión, pues es en referencia a que si Él es el más alto, ¿qué quiere decir? Pues que hay otros que no están hasta allá arriba, ¿no? Les voy a decir una declaración que les va a sacudir, pero bueno, a ustedes los que ya conocen un poco más de la Escritura, no tanto. Pero esto es una declaración que decírsela actualmente a un judío, católico, etcétera, y decirle, el judaísmo no es una religión monoteísta, eso sería así como shock. ¿Qué? No, el judaísmo original no era monoteísta. El judaísmo original no era monoteísta. ¿Okay? ¿Qué es monoteísmo? Monoteísmo es la creencia en un solo Dios. Pero si tú se lees al Antiguo Testamento, todo el tiempo hay referencias a Elohim, a dioses. O sea, el término Elohim no siempre se refiere a Elión, no siempre. Hay veces que se refiere a los jueces, se les llama Elohim. Hay veces que se refiere a gobernantes. Hay veces que incluso hasta los demonios, los Elim, o sea, entonces tienes que ver el contexto de la Escritura para ver a quién se está refiriendo. Claro, bueno, en algún momento, pero no tanto, pero el punto es porque Moisés va a dar testimonio de Elión, del Altísimo. Pero básicamente, tanto Israel como las demás naciones sabían, por eso el judaísmo primitivo de la época de la Biblia no es tan diferente de las religiones de Mesopotamia y de todo, que sabían que existían muchos dioses. ¿Cuál era la única diferencia? ¿Cuál es la única revelación del Dios de Israel a través de Moisés? La revelación es que Él es Elión. O sea, existen otros dioses. Salmo 82. ¿Qué es Salmo 82? Dios está sentado en la congregación de los dioses y en medio de ellos juzga. Y entonces empieza a hablar ahí, y ahí tenemos una prueba de que el israelita antiguo sabía que existían, porque Elohim, ¿qué es? Elohim simplemente es un término que se refiere a seres espirituales, es un ser espiritual, es un ser que no es de esta dimensión, ¿ok? Entonces, Elión
es el Dios Altísimo que gobierna sobre los demás dioses. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre Elión y los demás dioses? Que Elión no es un ser creado. Por eso es Eheye Asher Eheye. Por eso es Yud Hei Vav Hei. Por eso es Iye Ove Hayah. Porque Él siempre fue, Él es y Él ha sido. A diferencia de los otros dioses que tienen principio, tienen fin. Entonces, Él es eterno. ¿Ok? Él es el único eterno. Todos los demás no son eternos. Entonces, dice, cuando el Altísimo, cuando el Eterno hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, ¿cuándo sucedió eso? Cuando divide a los hijos de los hombres en Babel, en la Torre de Babel. Cuando divide a los hijos de los ahí están, a los hijos de los hombres, Benei Adam. Cuando divide a la humanidad, ¿y por qué la divide? Porque los hombres dicen que se reunieron ahí en Sinar, en esa zona, y dijeron, vamos a construir una torre. ¿Y por qué querían construir una torre? Y lleguemos hasta el cielo y seremos, o sea, su anhelo, seremos como dioses. ¿Cuál es toda la idea detrás de ello? Bueno, pues en la antigüedad, en la noche, sin electricidad, al ver las estrellas que se movían, decían, estos son dioses. Se están moviendo, son seres de luz, son dioses. Entonces, por eso el culto a los dioses se hacía en la cima de las montañas, en los lugares altos. Cuando dice en la escritura, construían altares en los lugares altos para los demonios, a quien están honrando a las estrellas. Por eso hay una prohibición a Israel de que tú no adorarás las estrellas o no consultarás el horóscopo y todas esas cosas, ¿no? Entonces ellos ahí se reunían, querían tener contacto. Entonces dice, vamos a construir una torre, que es una torre como pues, algo para recrear una montaña, y vamos de ahí a observar estos dioses y que hagan contacto con nosotros. Y la pregunta, ¿estaban mal de la cabeza? O sea, ¿eran tontos? ¿Eran tontos los de aquella época? No tienen... Porque uno piensa que eran tontos. Ahora con todo nuestro conocimiento científico y telescopios y todo, dice, ¡ay, qué tontos! O sea, ¿cómo creían en esas cosas, no? Con nuestra mente racionalista. ¿Pero ustedes creen que eran tontos? No, no eran tontos. No eran en absoluto tontos. ¿Saben una cosa que es fascinante? Como, y eso a mí me confirma que los mayas, los aztecas, todas esas civilizaciones están conectadas con las antiguas tribus de Israel o con gente del Medio Oriente, porque sus prácticas son muy parecidas a las del Medio Oriente. Las pirámides, todo eso es muy parecido a lo que hacían acá. Su culto, sus ideas. Haz de cuenta que estás leyendo la Biblia, pero de los israelitas apóstatas. Todo lo de los sacrificios que hacen al sol es muy parecido a los israelitas apóstatas. Entonces, tienen los mayas, por ejemplo, ahorita que estamos construyendo allá lo del parque temático, tienen una costumbre que hace poquito nos platicaron, porque resulta que en la Riviera Maya, cada vez que tú vas a construir algo, según los locales del lugar, tú tienes que pedirle permiso a los dioses mayas, a los que los mayas adoran, para construir ahí, porque si no se te va a caer, se te cae o algo pasa. Incluso cuando construyeron el aeropuerto de Cancún, dicen que se les cayó 3 veces algo que estaban construyendo, hasta que hicieron una ceremonia maya para pedirle a los aluches y a unos seres espirituales que les dieran permiso, y que hicieron esa ceremonia maya, hicieron un altar, y que a partir de eso ya no se cayó esa cosa. Y entonces ya, o sea, estamos en el siglo XXI y todavía lo siguen haciendo. Entonces ahora que íbamos a construir el parque temático, nos aconsejaron, oye, pídenle permiso a los aluches. ¿Qué le vamos a pedir permiso a los aluches? Hazme el favor, pongan un altarcito ahí para que la sinagoga... No inventes, ¿no? Sí, no alucines, ¿no? Entonces, decimos, no hay problema, nosotros tenemos contacto con Elión. Ese es el... Con el que creó los aluches. Claro, con el que creó a los aluches. Pero nos decían, por ejemplo, ahí en esa zona es una zona de jungla, como de selva alta. Y entonces dicen los mayas, están aquí, de repente estás ahí dentro de la jungla, es un lugar impresionante, estás ahí dentro de la jungla y todo está como en silencio. Hay momentos en que en pleno día de repente oyes muchos insectos, todo, pero de repente está en silencio y de repente empieza a soplar el viento y se mueven las copas de los árboles. Y gente local de ahí nos dice que cuando eso sucede es que
son los espíritus que se están moviendo, y a eso se le llama la energía, la fuerza del Ik, que es una fuerza, una energía que a través de una ceremonia que ellos hacen, ese viento lo invocan a través de un medium, un chamán, uno de los líderes de ellos, invoca ese viento para que ese viento se meta en una figurilla de barro, que es el famoso aluche, y se encapsula en esa figurita de barro. Y entonces, cuando tú adoras la figurita de barro, no es que estás adorando la figurita de barro. Yo decía, qué tontería adorar una figurita de barro, ¿no? Pero no estás adorando la figurita de barro, estás adorando el espíritu que el sacerdote invocó que se metiera a esa figurita de barro. Entonces, ¿qué dijo el apóstol Pablo? Cuando los gentiles adoran los ídolos, a los demonios sacrifican y no a Dios. ¿Okay? Ese es todo el concepto detrás de la idolatría, de que el ser humano puede controlar las fuerzas, los dioses, por eso les hago sacrificios y todo, para que me beneficien. Entonces el Dios está un poco a mi servicio, yo estoy como hago un trato con ellos y me dan buenas cosechas y yo les sacrifico a mis hijos. Es toda una cosa de transacción. Que fíjate hasta qué grado toda esa mentalidad se ha trasladado también a la iglesia. Voy a hacer aquí unos acuerdos, yo te doy algo y tú me das y ahí negociamos, ¿no? A diferencia del Dios Altísimo, el Dios Altísimo, no, ¿sabes qué? No, tú no me gobiernas a mí, yo te gobierno a ti. Tú serás mi súbdito, tú serás mi siervo, tú vives para mí, no, yo vivo para ti. Yo soy el fin, no soy el medio. Entonces, vean lo que dice, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, ¿qué hicieron ahí? Se reúnen en Sinar, quieren construir la torre y quieren pues estar en contacto con estos dioses. Y en otras palabras, al hacer eso, si toda esta humanidad tiene un origen común con el jardín del Edén, y todos vienen de Adán y Eva, ¿qué significa literalmente qué significa simbólicamente que están construyendo una torre para entrar en contacto con esos seres que son reales, que existen, que están conectados con lo que veremos en el Monte Hermón, que descendieron al Monte Hermón, los que aparecen en Génesis 6, toda hay una conexión ahí. Pero ¿qué significa simbólicamente que todos se reúnen para ya hacer un trato con esos seres? ¿Qué significa simbólicamente con respecto a Elión? ¿Qué significa? Ya no queremos ser gobernados por Elión. Queremos nosotros ser gobernados por estos. Queremos nosotros hacer, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? Te voy a dar conocimiento y tú serás como Dios. ¿Para qué tienes que pedirle a un Elión? Tú puedes ser Dios. Es exactamente la misma mentira de la actualidad. Entonces, cuando hacen esto las naciones, pues entonces, ¿qué Dios está diciendo? ¿Se quieren independizar de mí? ¿No quieren ya que yo los gobierne? Ok. A ver, ángeles caídos, ellas quieren ser gobernadas por ustedes. Órale, gobiernen. Y asigna a cada territorio a diferentes deidades. Por eso es que cada región tenía su deidad, cada región tenía su propia figura, su propio dios. Por eso es cuando iban a entrar en batalla un ejército contra otro, cada quien tenía los estandartes de sus dioses. Y el que ganaba ponía su estandarte sobre el otro dios, como diciendo, mi Dios es más poderoso que el tuyo. Eso hicieron los católicos cuando vienen a Tenochtitlan y destruyen todo el templo mayor y ponen ahí la catedral. O sea, es lo mismo, destruyo y pongo ahí encima porque mi Dios es más poderoso, ¿no? Entonces, versículo 8, cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Y ahí está la primera corrupción, que pues ya leerlos, dividió a las naciones y dividió según el número de los hijos de Israel. Bueno, tú te empiezas a imaginar, entonces el territorio que le toca a Israel es como en base a cuántos israelitas había, y te empiezas a imaginar toda clase de cosas. Y dice el verso 9, porque la porción del Señor, del Eterno es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Y bueno, ya con esa mala traducción o con esa corrupción del texto, pues ya te amolaste porque ya no entiendes qué dice ahí. Pero
no contaban con la excusa de Dios, de los manuscritos del Mar Muerto. Ahora tú lees ese texto en los manuscritos del Mar Muerto o en la Septuaginta, increíble. Si lees la Septuaginta, ahí no dice los hijos de Israel, ahí dice los Benei Elohim. Entonces, hay traducciones al español actuales, por ejemplo, que ya no nada más se basan en la traducción masorética, sino también ya usan como referencia la Septuaginta, y entonces ahí ya tienes, por ejemplo, la traducción, si alguien la trae en su Biblia, la Dios habla hoy, o la Nueva Traducción Viviente. La Nueva Traducción Viviente es una traducción al español reciente, muy nueva, contemporánea, que la recomiendo. No hay traducción perfecta, pero esta traducción, por lo menos en este pasaje, está bien, dice bien. Vean cómo dice. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: cuando el Altísimo asignó territorios a las naciones, cuando dividió a la raza humana, fijó los límites de los pueblos según el número de su corte celestial. ¿Se dan cuenta? Y tiene una letrita ahí de referencia, y si le das ahí clic, dice, bueno, así dice en la Septuaginta y en los manuscritos del Mar Muerto. Entonces, ¿qué es más fiel? Entonces, ahora sí tiene sentido. No me quieren servir a mí, no quieren a Elión. Bueno, pues hay ángeles caídos, ahí repártanselos. Ahí repártanselos. A ver, Grecia, tú, Ángel, tú ve a dirigir a los griegos, tú ve a dirigir a los babilonios. Ahí repártanselos. Pero yo me quedo, porque pues, yo soy Elión, yo dirijo, yo me quedo con Jacob. Yo me quedo con la familia de Jacob. Yo voy a gobernar a Jacob, y el territorio de Jacob, la tierra de Jacob, esa la dirijo yo. El resto de las naciones, está bien, vayan, dirígenlas. No quiere decir que Dios se desentiende de las naciones, también Dios tiene un plan. Pero dice, yo voy a mantener mi autoridad y mi plan. Todos estos se me fueron, se me independizaron. Pero ¿qué creen? Voy a lograr reconquistar el mundo a través de Jacob. A través de mi gobierno en esta tierra. De esta tierra va a salir mi autoridad, mi instrucción, que al final va a gobernar y va a revertir lo que sucedió en la Torre de Babel. ¿Cuándo comenzó la reversión de la Torre de Babel? ¿Quién me dice cuándo empezó el proceso de reconquista o de restauración de lo que sucedió en la Torre de Babel? A ver, ¿quién me dice? ¿Perdón? Pero muy específica, más específicamente, Pentecostés. Pentecostés. Ahí sucedió lo opuesto a la Torre de Babel, que todos empezaron a hablar diferentes lenguas, nadie se entendía, Babel, confusión. Pentecostés, todos se entendían. El Espíritu de Dios no es Dios de confusión. El Espíritu de Dios va a promover la unidad. El Espíritu de las naciones, el Dios de este mundo, ¿qué va a producir? Divide y vencerás. Tenlos divididos. Pero el Espíritu del Altísimo va a unir. ¿Qué pidió Yeshua antes de ir a la cruz? ¿Cuál fue su oración al Padre? ¿Cuál fue? Que sean uno, como tú y yo somos uno, para que el mundo crea. Pero ¿por qué mucha gente no cree? ¿Por qué hay mucha gente atea? Yo mismo fui ateo muchos años. ¿Por qué? Porque yo veía, ¿qué? Griegos ortodoxos, católicos, protestantes, testigos de Jehová, mormones, adventistas. Decía que esto es una locura, es una mezcolanza, no entendía nada. Veía la Biblia, pues es una sola Biblia. ¿Por qué una sola Biblia y cada quien cree lo que se le ocurre? Pues ese es lo que hizo el Dios de este mundo. Pero está bien, Dios está en un proceso de restauración. ¿Cuándo yo puedo estar convencido que comienza la restauración? Que hace 500 años, con la Reforma Protestante, con la Biblia que se empieza a difundir, y por lo menos ahora ya todos tenemos la Biblia. Antes, hace más de 500 años, ahí sí, Torre de Babel, porque nadie tenía la Biblia. La iglesia controlaba eso, nadie podía leer las escrituras, pero ahora tienes Reina Valera, Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, la Biblia viviente, gratis en tu celular. No, esto es, me estoy impresionando de la velocidad en la que la gente va entendiendo. Así vas entendiendo. Así que todo esto empieza en la Torre de Babel, todo se deshace, todo se destruye,
Y Dios tiene el plan de restaurar al mundo a través de la descendencia de Jacob. Sin embargo, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El problema es que, pues él dice, Israel va a ser mi especial tesoro, Israel va a dar testimonio de mí, Israel va a llevar mi mensaje a las naciones idólatras. Ese era el plan de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice, Jacob es su posesión más preciada. Y dice, él lo encontró en un desierto, hablando de Israel. ¿Dónde nace Israel? En un desierto. Ayer estuvimos en el desierto. En un páramo vacío y ventoso. Fíjense. Lleno de viento. ¿Cómo estaba ayer? ¿Y ahora? ¿Y ahora? En un páramo. En un páramo vacío y ventoso. Lo rodeó y lo cuidó. Lo protegió como a sus propios hijos. Como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías. Así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. ¿Qué es lo que hace el águila para entrenar a sus polluelos? Para que aprendan a nadar. Sacude el nido, los echa cuando están polluelos, van ahí al precipicio. Ya cuando están a punto de estrellarse, vuela debajo de ellos y se los lleva sobre sus alas. Y ahí el polluelo así con el corazón saliendo así, ¡auxilio! ¿Te ha pasado eso? Y luego, ¿qué pasa? Te vuelve a subir, te vuelve a subir, te vuelve a subir. ¿Y qué crees? Te suelta otra vez. Y, ¡auxilio! Pero te está entrenando a volar. Y dice, el Señor, solo Él, fíjense lo que dice, está hermoso, el versículo 12. El Señor, solo Él lo guió. El pueblo no siguió a dioses ajenos. El Dios de Israel instruyó a su hijo como un polluelo. Dice, Él lo dejó cabalgar sobre tierras altas y saciarse con las cosechas de los campos. Y nutrió con miel de la roca y con aceite de oliva de los pedregales. Lo alimentó con yogur de la manada y leche del rebaño, la tierra que fluye leche y miel. Y también con la grasa de los corderos. Le dio de los mejores carneros de Basán y cabras, junto con el trigo más selecto. Bebiste el vino más fino, elaborado con el jugo de las uvas. Pero, y aquí viene un pero. Pero. ¿Todo bien? Todo iba bien, pero. Ahora entiendes por qué le dice, pueblo loco, ignorante. ¿Por qué me pagas así? Dice, pero Israel pronto engordó y se volvió rebelde. La abundancia es el momento más peligroso. Por eso, Señor, gracias que ahorita estoy pasando por un momento de sequía. Gracias, porque ahorita estoy feliz. Pero cuando tienes todo así, todo, ya me puedo retirar, ya me puedo sentar en mis laureles. Peligro. Israel pronto engordó y se volvió rebelde. El pueblo aumentó de peso, se puso gordo y relleno. Entonces abandonó a Dios, quien lo había creado. ¿Quién creó a Israel? Dios creó a Israel. Israel, ¿por qué? ¿Qué significa Israel? El que vence con Dios. También Yashar quiere decir recto, al que Dios rectificó, al que Dios instruyó. Dice, entonces abandonó a Dios quien lo había creado, se burló de la roca de su salvación. ¿Ven lo que dice? Se burló de la roca del Mashiach. La piedra angular, se burló de su creador. ¿Quién sacó a Israel de Egipto? Dice que el ángel del Señor. Y Malaquías dice que el ángel del Señor es el que vendría precedido por el mensajero, que es Juan el Bautista. O sea, el ángel del Señor es Yeshua. Entonces, ¿quién liberó a Israel de Egipto? Yeshua. Se burló de la roca de su salvación, lo provocó a celos al rendir culto a dioses ajenos, el esposo celoso. Lo enfureció con sus actos detestables, ofreció sacrificio a demonios, los cuales no son Dios, a dioses que no conocían, a dioses nuevos y recientes, a dioses que sus antepasados jamás temieron. Descuidaste la roca que te engendró. O sea, en la Torre de Babel, Dios apartó a Jacob y le dijo, tú a mí me vas a servir. Sacó a Abraham de su tierra, de su parentela, y Dios fue el que protegió a Israel, pero posteriormente, cuando ya Israel estaba saciado, se fue para otros dioses que no eran los dioses de Abraham, Isaac y Jacob. Otros dioses. Descuidaste la roca que te engendró, te olvidaste del Dios que te dio la vida.
El Señor vio todo eso y se alejó de ti, provocado al enojo por sus propios hijos e hijas. Dijo, los abandonaré y ya veremos cómo terminan. Fíjate lo que dice. Pues son una generación torcida, hijos sin integridad. Ellos despertaron mis celos a rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Ahora, con esto vas a entender por qué Dios ahora va a provocar a celos a la casa de Judá. Me provocaron a celos con lo que no es Dios. Ahora yo despertaré sus celos con gente que ni siquiera es pueblo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿No está increíble esto? Provocaré su enojo por medio de gentes inútiles, de gentiles insensatos. Pues mi enojo arde como el fuego y quema hasta las profundidades de la tumba, devora la tierra y todos sus cultivos y enciende hasta los cimientos de las montañas. Entonces, ¿qué dice que va a hacer? Ok, ahora voy a traer gente idólatra de entre las naciones y ellos me van a adorar a mí. Está claro, esto no está en el Nuevo Testamento, está en Deuteronomio. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos cumpliendo el día de hoy? ¿Qué estamos cumpliendo el día de hoy? Y bueno, se cumplió tal cual, al pie de la letra la palabra de Dios se cumplió. El pueblo de Israel fue llevado. Si ustedes le siguen leyendo ahí Deuteronomio 32, ustedes sigan leyendo y van a ver que ahí está descrita ya la historia de lo que sucedería con el pueblo de Israel. Sería llevado hacia las naciones, sería dispersado. ¿Quieren ídolos? ¿Quieren irse a servir los ídolos de las naciones? Pues váyanse a las naciones. Pero yo prometí una cosa y yo soy fiel, aunque mi pueblo es infiel. Y yo dije que mi heredad es Jacob y Jacob será mi heredad. Y Jacob, aunque fue un engañador, después será Israel. Aunque Jacob no hizo cosas no tan correctas al principio, al final se va a cumplir mi palabra y voy a traer a Jacob de los confines de la tierra. Y aunque su dispersión sea hasta lo último de la tierra, de allá los recogeré y los traeré de vuelta. Entonces, bueno, todo eso se cumple. Las 10 tribus son las primeras en ser llevadas al exilio. Los asirios se les llevan al exilio. Luego los babilonios. Regresa un pequeño remanente de judíos de Babilonia y ya para la época de Yeshua, ya el pueblo está cansado de tanta opresión. Babilonia, Persia, Grecia, ahora Roma, y el yugo de Roma es muy muy fuerte, muy pesado. Roma es la langosta de la cual habló Joel, el profeta Joel, la langosta que va a desmenzar y a pisotear todo. La langosta es Roma. Y ya el pueblo está cansado, está harto. Y hay un remanente, hay un grupo del pueblo que ya cansado y harto de toda esta situación, huye al desierto y empiezan a clamar por el Salvador. Porque Isaías había anunciado que enviaría un Salvador. Y están clamando, están en el desierto, están clamando. El que está de sumo sacerdote en Jerusalén está usurpando el trono de David porque un grupo de judíos, un grupo de sacerdotes, de ahí viene la fiesta de Hanukkah, un grupo de sacerdotes se rebela contra los griegos y ganan la guerra, pero después de ganar la guerra, en vez de cumplir lo que está escrito, que se siente un rey de la casa de Judá, de la descendencia de David, en ese momento él usurpa el trono y él dice, pues yo quiero reinar. Yo quiero gobernar Jerusalén, yo quiero gobernar Israel. Y es ahí donde sacerdotes que conocen los profetas, dicen, no, eso está mal, tiene que ser un hijo de David. Entonces, como no están de acuerdo con ese gobierno, ¿qué hacen? Pues nos vamos al desierto. Nosotros nos vamos al desierto y nos vamos al desierto a esperar al legítimo heredero del trono, nos vamos a esperar al hijo de David. ¿Y qué creen que sucede con toda esta tierra? Está llena de griegos, está inundada de extranjeros. En Belén, ¿qué está pasando? En Belén, pues los habitantes de Belén están anhelando que se cumpla la profecía de Isaías. Están esperando que eso, ¿cuándo va a llegar el Mesías? Y unas cuantas familias de Belén
al ver que toda la tierra del norte está llena de extranjeros y al ver profecías que dice la tierra que andaba en tinieblas vio gran luz, leen esas profecías y unos cuantos de familias de Belén, descendientes de David, dicen vamos al norte a fundar una comunidad ahí como de alrededor de 150 familias, vámonos al norte y vamos a fundar una nueva comunidad en espera de que venga la promesa del hijo de David, porque dice que en Galilea, en esa zona. Entonces se van un grupo de familias alrededor de 150 años antes de Cristo a fundar una comunidad nueva que se llama Nazaret. Porque ¿qué están pretendiendo estas familias que se cumpla? Que salga un retoño de entre ellos, de las familias de David, de Isaí, y que él sea el que va a gobernar al pueblo de Israel. Un retoño de un árbol de olivo, de que ahí va a surgir el futuro gobernante de Israel. ¿Y qué sucede en tiempos de Yeshua? Un ángel visita a una de esas muchachitas de Nazaret y justo se organiza un censo que tienen que venir a Belén, de donde eran, y en esa época la oración de estos esenios, de esta gente que están esperando al hijo de David, se va a cumplir. Y va a aparecer el Mesías de Israel. Y cuando aparece Yeshua, cuando va a comenzar su ministerio, comienza su ministerio, aunque él era de Nazaret, él donde inicia su ministerio, él viene a esta región. ¿Qué pasó en esta región? Esta región fue donde después de una generación loca, ignorante, tonta, espías que no entendieron, muere en el desierto y surge una nueva generación y Josué va a entrar a la tierra prometida. ¿Y por dónde entra Josué a la tierra prometida? Por aquí, con el arca del pacto, con la espalda rumbo a las montañas de Moab, a los dioses de las naciones, y van rumbo a Jerusalén. Jerusalén es el lugar de donde el león va a gobernar al mundo, va a reconquistar al mundo. Entonces cuando ellos pasan por aquí le doy la espalda a los dioses de las naciones. Por eso Josué dice, decidan ustedes a quién servir, si a los dioses que adoraron sus padres entre las naciones o al que es, al que será, al que es y al que fue. Pero yo y mi casa serviremos a él. Por eso Josué dice eso. Entonces cruzan el río Jordán, y cruzar el río Jordán implica darle la espalda a los dioses de las naciones, de Mesopotamia, todas. Allá está Babel. Darle espalda a Babel, a los dioses que controlan el mundo, y ir rumbo a Jerusalén. Por eso es que cuando tú te bautizas, estás dándole la espalda a los dioses de las naciones, a la Torre de Babel, y estás dirigiendo tu mirada hacia Jerusalén. Eso vas a hacer ahorita que te metes ahí. Entonces cuando aparece Yeshua, viene con Juan el Bautista, y Juan el Bautista dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el que va a pagar por la transgresión de Israel. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la Torah, el alma que pecare, morirá. Si tú transgredes la Torah, tienes que morir. Maldiciones, Deuteronomio 28. Maldito serás en la ciudad, en el campo, maldito, 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 hasta que te borre del mapa. Entonces, el acusador, el maligno, los dioses de las naciones que controlan el mundo, pues tienen control sobre el mundo, porque el mundo fue rebelde. Pero sobre Israel no, porque pues Israel es de Dios. Pero si Israel también transgrede, y Dios es justo, ¿qué tiene que hacer con Israel? Pues también lo tiene que destruir. Tiene que ser como Sodoma y Gomorra, lo mismo. Dios no puede ser acepción de personas. Dios tiene que ser justo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué anuncia el profeta? Un hijo nos es nacido. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Isaías de la tribu de Judá dice, un niño nos es nacido. Un niño nos es nacido como judío de la tribu de Judá, pero hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora escucha una cosa. Vas a escuchar por qué es tan importante. ¿Por qué es tan importante estudiar la Biblia verso por verso? Y te voy a demostrar cómo la mayoría de nosotros fuimos formados en un concepto fuera de contexto del versículo más famoso de toda la Biblia. ¿Cuál es el versículo más famoso de toda la Biblia? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él pierda no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a demostrar cómo lo aprendimos fuera de contexto. Te lo voy a demostrar.
¿Quién se sabe ese versículo de memoria? Levanten la mano el que se lo sepa de memoria. Ok, quien lo sepa de memoria, dígame qué dice Juan 3:15. Y dígame qué dice Juan 3:17. Si no te sabes Juan 3:15 y Juan 3:17, ¿sabes qué? No entiendes Juan 3:16. Así de simple. No entiendes Juan 3:16. No entiendes. Y la mayoría que cita Juan 3:16 no sabe de qué se trata Juan 3:16. ¿Quién me dice qué dice Juan 3:15? Para que todo aquel que en él cree no se pierda más que la vida eterna. Un poco antes. 3:14. Y como Moisés levantó la Ahí serpiente está. en el desierto, 3:14. el Hijo del Hombre se ha levantado. Así es. Entonces, ¿para quién fue enviado Yeshua? Si el contexto es Moisés. Para Israel. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Por qué levantó Moisés la serpiente en el desierto? Por la murmuración de los hijos de Israel. Por el pecado de los hijos de Israel. Entonces, por el pecado de los hijos de Israel, por la murmuración de los hijos de Israel, por quejarse contra el león, entonces están haciendo exactamente lo mismo que quienes, que los de la Torre de Babel, lo mismo. Entonces Dios tiene que hacer, si es justo Dios, pues tiene que hacerle a Israel lo mismo que le hizo a todas las naciones. Ah, ya te cansaste de mí, ya no quieres conmigo, pues ya vete a las naciones. A ver, ángeles, ya destruyan. Pero en el caso de Israel, como Dios hizo una promesa, como él dijo, Jacob es mío, él tiene que ser fiel a lo que dijo. Entonces, ¿qué hizo? Bueno, voy a hacer algo para proveer para su pecado. A ver, Moisés, levántate una serpiente, símbolo de maldición, símbolo de desobediencia. El que mire esa serpiente se va a sanar de la mordedura de la serpiente. ¿Qué cosa tan extraña es eso? Pero eso simplemente es un símbolo para que cuando el Hijo del Hombre sea levantado, Israel entienda que su murmuración, su pecado, todo lo que hizo para hartarse de Dios, va a ser pagado en esa cruz. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por medio de él. Y entonces ahora sí, Israel puede ser salvo. Ahora sí, el enemigo, el adversario, ya no tiene poder legal contra Israel, porque si el enemigo de Israel, el acusador de Israel, quiere matar a Israel, porque dice, han sido injustos, han sido rebeldes, entonces, ¿qué dice Dios? Sí, han sido rebeldes, sí han sido injustos, sí merecen morir, pero ¿qué crees? Ahí está la ofrenda por ellos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahí está. Toma el sacrificio de él, toma la muerte de él como expiación de todo el pueblo. Él muere por todo el pueblo. Él salvará y se llamará su nombre Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y entonces cuando la redención se lleve a cabo, cuando la salvación se lleve a cabo, entonces ¿qué creen? Vendrán las lluvias tempranas y vendrán las lluvias tardías, y Dios volverá a tener misericordia de su pueblo y restituirá los años que comió el pulgón, el saltón, el revoltón, la langosta, y les restauraré todo lo que ustedes perdieron. Así es. Y haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, y los restauraré como al principio, y restauraré a sus jueces, y vendrán de entre las naciones y serán redimidos. Entonces, cuando aparece Yeshua aquí, y Juan el Bautista con la esperanza del Mesías, del Salvador, que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Yeshua se va a bautizar, pero pues si el bautizo implica la renuncia a los dioses de las naciones, pues Yeshua se va a purificar de toda esa idolatría. Y entonces le dice Juan, ¿tú de qué te vas a purificar? O sea, tú no... Tú eres el Hijo de Dios, ¿de qué te vas a purificar? Dice, deja ahora, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir? Yo vengo a pagar por toda la idolatría de ellos. Yo vengo a ser la primicia de Israel. Yo vengo a hacer lo que todo Israel a partir de ahora tiene que hacer. Yo vengo a ser el ejemplo, el primero
de lo que todos los israelitas que han de venir de las naciones van a hacer, y que es renunciar a los dioses de las naciones. Y es bautizado, y entonces envía a sus discípulos a predicar. ¿Qué les envía a predicar? Arrepentimiento, perdón de pecados, y el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Así que, ¿qué representa ser bautizado acá? Ahora me puedes dar la respuesta. Y con esto podemos pasar al acto del bautizo. ¿Qué representa llevar a cabo este compromiso? Representa la declaración que hizo Josué. Nuestros antepasados rindieron culto a los dioses de las naciones, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Así que esa es la declaración que tú vas a hacer. Esa es la declaración a la cual tú te vas a comprometer y servir al Dios de Israel, que significa vivir conforme a las leyes que Él dio en el monte Sinaí. Yo soy tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ahora te dice, yo soy tu Dios que te sacó de entre las naciones. No tendrás otros dioses delante de mí. Eso es lo que tú vas a hacer cuando llegues ahí. Renunciar a los dioses que servían tus antepasados. Cumplir la profecía que dice que llegará el remanente de Israel y dirán, vanidad heredamos de nuestros padres, mentiras, cosas sin sentido, porque servían a dioses que no son dioses. Yo voy a servir a Elión. Y con esto le vas a predicar, y por eso es que el bautizo es algo no nada más para predicarle, porque aunque no hubiese testigos, a los cielos y a la tierra puedes llamar como testigos, y con esto cumplir el principal propósito de la predicación. Y aquí viene la pregunta, y con esto terminamos y nos vamos a bautizar. ¿A quién le tienes que predicar? ¿Perdón? Mateo 16, ¿qué dice? Ok, aquí dice que ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ok, sí, claro, también, pero primero, a los primeros que le tienes que predicar. Tu principal predicar, lo primero que le vas a predicar, ¿a quién es? A la familia. No. Vamos a Efesios 3. Vamos a Efesios 3. ¿Lo dijiste en Mateo 16? No, Efesios 3. ¿Qué dice Mateo 16? No, Ajá. sé que lo acabas de decir. No, Efesios 3. Nadie se ganó la shawarma, ¿eh? Los gentiles son coherederos. Ok, Que los gentiles son coherederos. vete un tantito, por favor. Efesios capítulo 3, versículo 1. Vamos a leerlo de Reina Valera. Bueno, se los voy a leer de Reina Valera. Se los voy a leer desde el versículo 1. Yo se los leo desde el versículo 1. O sea, Efesios capítulo 3, desde el versículo 1. Está escribiendo el apóstol Pablo. Le está escribiendo a los efesios. ¿A quiénes servían los efesios? Pues a los dioses griegos, etc. Y vean lo que dice el apóstol Pablo. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, los Benei Adam, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles que están entre las naciones y vienen al Mesías son parte del mismo cuerpo de Israel. Es por eso es que lo está trayendo de vuelta, porque son parte del pueblo de Israel y copartícipes de la promesa en el Mashiach, en el Mesías, en el ungido Yeshua, la salvación. Por medio del Evangelio, la Besorá, la buena nueva,
que fue predicada en el monte Sinaí originalmente, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, de todos los apartados, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aquí está el verso 10. Aquí está a quién le tienes que... ¿A quién es al primero que tú les tienes que empezar a predicar? ¿A quién? Verso 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer, publicar, por medio de la iglesia, la Kehilá, el Cajal, Goim, de la congregación de las naciones. La congregación de las naciones le va a anunciar la multiforme sabiduría de Dios. ¿A quién? Hasta una niña ya entendió. A los principados y potestades en los lugares celestiales. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en los lugares celestiales. O sea, todos estos vientos que están soplando, les vas a decir ahorita que estés allá, ¿saben qué? Ganó el león. En mi vida ganó el león. Tú ahorita vas a repetir lo que pasó en la Torre de Babel. Tú ahorita vas a decir, ahí fue independencia de ti, yo me independicé, mis antepasados se independizaron de ti, ahorita yo renuncio a ver principados, potestades, príncipe de la potestad del aire, que ahora opera en los hijos de desobediencia, renuncio a tu reino. Renuncio a Moab, Edom, renuncio a los dioses de la nación, le doy la espalda y de aquí me dirijo al monte de Sión. ¿Habías entendido la profundidad de lo que es el bautizo antes? Si no lo habías entendido, y si no habías entendido que al bautizarte le estás anunciando a los espíritus que mueres a ellos, y al salir del agua vives para el Altísimo, si eso no lo habías entendido en toda su profundidad, aquí hay agua. ¿Qué impide que seas bautizado? ¿Qué impide que seas bautizado? Y si tú dices, ay, es que hace frío, ay, no, estoy muy cómoda. No, pues. Si por frío no vas a predicarle a los principados y potestades, estás en la olla. El día que venga la tribulación, el día que te persigan y te digan renuncia a tu Dios y no te vamos a dar una tortura, bueno, pues sí, claro que sí, me va a doler. Claro. Entonces, pues bueno, pues vamos a orar. Y de ahora en adelante ya sabes que está bien, a lo mejor tú pensabas que Dios me está enviando a predicar a Etiopía. Está bien, ve a Etiopía, ve a Sudán, ve a China, ve a donde tú quieras. Pero tu vida todos los días tiene que ser una declaración de la multiforme sabiduría de Dios. ¿Sí? ¿Ahora entiendes por qué los esenios se bautizaban 3 veces al día? ¿Ahora entiendes? 3 veces al día. ¿Y tú crees que cuando hacía frío ahí, ay no, hoy hace mucho frío? ¿Y tú crees que el agua de las mikvaot era calientita ahí? Y los mikvaot, estos baños rituales tienen 7 escalones. ¿Por qué? Porque descendías representando que desciendes a las profundidades bajas, subes 7 escalones y al subir 7 escalones que estás representando, estás siendo recreado. Estás siendo una nueva criatura y estás ascendiendo a los lugares celestiales con el Mesías Yeshua. Y reinas en los lugares celestiales con Yeshua, y ya no eres un Ben Adam, ya no eres un Ben Adam, ya no eres un hijo de hombre, ahora eres un Ben Elohim. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen de carne, ni por voluntad de sangre, ni de varón, sino de Dios. Padre, te damos muchas gracias por
este momento en el cual vamos a testificar al mundo espiritual, al príncipe de la potestad del aire, a los principados, a las potestades, todos aquellos con los que luchan nuestras almas. Les vamos a declarar tu victoria sobre nuestras vidas. Y Señor, yo al sumergirme en estas aguas del Jordán, de este río que desciende desde el monte Hermón, desde este monte donde inició la rebelión y desemboca en el Mar Muerto, voy a declarar que yo soy tu hijo, que yo soy tu elegido, que yo soy Israel que he vencido. Y Señor, por medio del nombre de Yeshua, de aquel que me amó y se entregó por mí, y en su honor y por sus méritos, todos mis pecados serán echados a la profundidad del Mar Muerto. Ahí se van a ir todos mis pecados y yo voy a vivir eternamente agradecido y sirviéndote y con mi mirada rumbo a la Sión que ha de descender del cielo por la eternidad. Bendito sea Yeshua. Amén. Como epílogo, ¿qué sucedió en el monte Hermón, el lugar más alto? ¿Qué sucedió? La rebelión de los ángeles caídos. Ahí inicia el río Jordán, viene trayendo toda esa influencia. ¿Y dónde llega? Al Mar Muerto. Tú al bautizarte, toda esa influencia que viene desde el monte Hermón de los demonios se va al Mar Muerto. Y el Mar Muerto ya no tiene salida. El Mar Muerto representa el lago de la Gehenna, el lago de fuego. O sea que en la topografía de Israel está toda la historia de la redención de Israel. Así que bueno, pues ahora sí, ¿quién está listo? ¿Quién dice, pero corriendo? Oye, bueno, bajen con cuidado, no vayan corriendo y vamos para allá.